Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas, bienvenidos a una nueva emisión de En Profundidad, un programa de Teletica.com que, como su nombre lo dice, busca analizar temas del ámbito nacional e internacional en profundidad. El tema que hemos escogido para hoy ha sido tema toda la semana y posiblemente va a ser tema las siguientes semanas: los eurobonos. ¿Qué son los eurobonos? ¿Cómo funcionan? ¿Qué características tienen? ¿Otras veces en el pasado hemos recurrido a los eurobonos? ¿Qué es lo que se busca con los eurobonos? ¿Qué pasa si no se aprueban? ¿Hay algún plazo establecido de urgencia para aprobarlos? ¿Hay otras opciones, otras salidas a la aprobación de eurobonos? En fin, hoy vamos a tratar el tema en profundidad desde lo básico, como es el concepto, y los invito realmente a que nos acompañen porque hoy vamos a tratar de desmenuzarlo bien para que todo lo podamos entender desde lo básico hasta las críticas que ha recibido la propuesta, principalmente en la Asamblea Legislativa, donde se plantea que tiene que haber señales más claras de una disciplina fiscal. Pero para eso, para hablar largo y tendido, nos acompaña don Nogui Acosta, quien es el ministro de Hacienda. Don Nogui, muchísimas gracias por sacar un rato de su apretada agenda. No me imagino cómo es la agenda del ministro de Hacienda, pero debe ser literalmente una locura. Muchas gracias por sacar un rato para conversar con nosotros aquí en profundidad, don Nogui. Muy buenas tardes. Muchas gracias por poder conversar con los costarricenses. Al final del día, la labor de ustedes es ser un canal de comunicación, transmitir las dudas, y este programa en particular nos va a dar la oportunidad de entender cuál es la razón detrás de esta propuesta de gobierno. Bien, empecemos para aprovechar el tiempo, don Nogui. ¿Qué le parece? Como le decía, vamos a ir un poco creciendo en la complejidad, pero para empezar a explicar el tema casi que de cero, ¿qué son los eurobonos? A ver, el concepto de eurobono nace por la plaza en donde se venden los títulos. Sin embargo, en esencia, un proyecto de estos lo que le autoriza es al gobierno de Costa Rica a emitir deuda denominada en una moneda diferente al colón, con reglas del mercado en el que se colocan, particularmente en Estados Unidos. Y en este sentido, los eurobonos así llamados, podemos decir lo que son títulos de Costa Rica que se comercian en el mercado internacional. Ok, mucha gente dice que son en euros, pero por lo que usted acaba de explicar, eso no necesariamente es cierto. Simplemente es que tiene que ser una moneda distinta al colón. Efectivamente, cuando se hablaba de eurobonos es porque la plaza en la cual se colocaban los títulos era en Europa. Y en este sentido, yo creo que lo que hay que explicarle a los costarricenses es que no son en euros, sino que pueden ser en dólares, pueden ser en yens o eventualmente en otra moneda. Y eso va a depender de las opciones de mercado al cual quiera accesar Costa Rica. Bien, entonces es un título, Valor. O sea, se emite un título, ese título se le da lo adquiere un inversionista X o Y. Con ese dinero, el Estado lo aprovecha, Costa Rica aprovecha ese dinero que el inversionista pagó por un título. Lo estoy poniendo en términos muy sencillos, usted me corrige, don Nogui. Y tiempo después, cuando se vence el título, el inversionista recibió lo que invirtió más un porcentaje que es la ganancia que se le prometió. Completamente de acuerdo. Así funciona cuando hacemos ahorros en Costa Rica o cuando cualquier inversionista en cualquier parte del mundo, compra un título o guarda o ahorra. En este sentido, el gobierno de Costa Rica lo que está haciendo es captando ahorro internacional para traerlo a Costa Rica y dedicarlo a cumplir con sus obligaciones. En particular, en este caso, a la amortización de deuda, tanto interna como externa, denominada en dólares. Don Nogui, ¿cómo funciona en el caso puntual de los eurobonos? Hay cuando se ha emitido, porque en el pasado se ha recurrido,
hay un banco en particular o digamos un banco X en alguna parte del mundo que es el que emite, que se sienta con ustedes para decir, una vez que ha sido aprobado todo, me refiero, que establecen los montos, la cantidad y después más o menos dónde se venden? ¿Cómo entendemos, digamos en términos muy sencillos y coloquiales, el proceso en la relación con el que va a emitirlos? A ver, hay un tema importante. El proceso de estructuración se supervisa desde Costa Rica, pero se realiza con reglas internacionales. En este sentido, el primer paso es contratar una firma de abogados internacionales que va a estructurar la emisión. Después, contratamos un banco colocador. Ese banco es el que va a, digamos, dedicarse a vender esos recursos, esos títulos. Y en este sentido, lo que sigue es darle una calificación. Después de esto se ubica quién va a hacer el registro de esos títulos, porque en realidad, a diferencia de hace muchos años, todo esto es desmaterializado. Y la colocación se realiza al final, después de tener no solamente las características, sino de haber hecho un marketing importante. Pero como bien lo decías, el banco es el que va a definir los títulos que se van a colocar. Normalmente, dependiendo de las condiciones del mercado, ahí se define el monto. Ok. En otras oportunidades, don Nogui, eso que estoy diciendo no es un secreto para nadie realmente, se ha emitido eurobonos ya, y en un pasado no muy lejano, me parece. ¿Qué es lo que se busca con esta emisión en particular? A ver, nosotros tenemos una característica en nuestro mercado financiero local que es de corto plazo y es muy pequeño. Normalmente se acude al mercado internacional cuando tenemos vencimientos importantes de deuda para poder llegar y aprovechar el volumen del mercado internacional, los plazos más largos en los cuales se coloca en ese mercado y sobre todo una característica importante, y es que no presionamos al mercado local para el endeudamiento. ¿Qué es lo que buscamos? Plazos más largos, tasas de interés más bajas y sobre todo no generar una presión sobre las tasas de interés en el mercado local. Particularmente hoy que las tasas están subiendo por el tema de la inflación y por la estrategia de la política monetaria del Banco Central para poder recoger liquidez, está haciendo que las tasas de interés suban. Y en ese sentido, el mercado local se está haciendo poco atractivo para el Ministerio de Hacienda por las propias características, pero también porque las tasas de interés están subiendo rápidamente. Pero digamos, este dinero, ¿cuánto se estaría pidiendo y para qué se destinaría? Entonces, me parece que para responder o para honrar deudas que ya se tenían. Efectivamente. A ver, el país en los próximos 5 años tiene que amortizar deuda en dólares, tanto en el mercado local como en el mercado internacional, por más de 7.700 millones de dólares. La emisión que estamos solicitando en estos años para poder hacerle frente a esos vencimientos es de 6.000 millones de dólares. Y aquí hay que hacer un tema importantísimo. Estamos amortizando deuda y en ese sentido seguimos debiendo lo mismo, porque lo que estamos haciendo es cancelando deudas que deberíamos tener. A manera de ejemplo, el 26 de enero tenemos que pagar 1.000 millones de dólares de un bono emitido en el 2012. Ok, entonces se urge para el 26 de enero 1.000 millones. ¿Es así? Pero ustedes piden 6.000 y entiendo que es una de las quejas más comunes que se han dado, principalmente de la Asamblea Legislativa, que se está pidiendo, me parece, según lo que han señalado los legisladores, como que más de la necesidad inmediata ahora y no en tractos posteriormente. A ver, eso es un poco falaz y te lo digo con mucha honestidad, porque hay un problema de fondo ahí en esa aseveración que hacen los señores diputados. Te lo puedo decir. En el 2023 tenemos que pagar 1.000
1.770 millones de dólares. En el 2024, 1.370 millones de dólares. En el 2025, 2.000 millones de dólares. En el 2026, 1.227 millones de dólares. En el 2027, 1.362 millones de dólares. Entonces, en realidad no son 1.500 lo que ocupamos. Ocupamos 7.700 millones de dólares en los próximos 5 años. Y esa es lo que tenemos que ver. Ahora, si usted llega y dice que el proceso legislativo va a tener que ser cada año para poder tener esos recursos, es un poco falaz porque significa que vamos a entrar en una dinámica política en donde se hace poco creíble que vayamos a tener la voluntad de, dentro de la dinámica política, de poderlos tener. Imagínense lo que es capturar a la Asamblea con este tipo de proyectos cada año durante un cierto periodo en donde deberíamos estar abocados a tener una legislación mucho más trascendente, porque en realidad este proceso de los eurobonos es una gestión de la deuda. Lo que estamos teniendo es una autorización. No significa que yo voy a salir al mercado a colocar 6.000 millones de dólares el 1 de enero, para decirlo de alguna manera. No, ocupo los tractos necesarios para hacerle frente. ¿Y por qué es importante esto? Porque en los próximos 4 años, cada uno de los años, Costa Rica tiene que ir a recoger en promedio el 10% de la producción. Todo el ahorro nacional se lo va a llevar el Ministerio de Hacienda si no logra traer recursos del mercado internacional. El país ha hecho un esfuerzo importante por firmar créditos de apoyo presupuestario. Sin embargo, eso tiene un límite. Y ese límite está determinado por la capacidad de endeudamiento que tengamos nosotros como miembros de esos organismos internacionales. Entonces, hay un límite para estas cosas y de no tener los eurobonos vamos a tener que captar los recursos en el mercado local, con consecuencias realmente gravosas para la economía de los costarricenses. No solamente desde el punto de vista de que las tasas de interés van a subir para las personas y sus créditos se van a afectar, sino que también si las tasas de interés crecen mucho, estas personas van a entrar en morosidad y van a tener un efecto sobre los bancos que les han prestado. Y ahí creo que es importante llamar la atención de los diputados en relación con que el tema de los eurobonos no tiene que ver con una cuestión política, sino que tiene que ver con una cuestión eminentemente financiera, de cómo gestionamos la deuda. Tenemos un portafolio y lo que tenemos que hacer es administrarlo y ubicar o readecuar esas deudas dependiendo de dónde sea mejor. Hay gente que ha hablado de que los títulos que vencen hoy son más baratos que los que vamos a cortar en el mercado. La pregunta es ¿con qué los pago? Porque ya se vencieron. Esos títulos no puedo llegar y decir que no los voy a pagar y que ahí voy a seguirles abonando. No es cierto, hay que pagarlos. Es parte integral de los acuerdos cuando usted llega y hace una emisión de títulos. Por eso, el tema no es cuál es la tasa que prevalece, es cómo evito que mi necesidad de recursos afecte a la economía costarricense. Entonces, para ver si le entendí en esa parte, la idea sería pedirlos desde ya para enfrentar los siguientes años y no pedir todos los años un poquito pensando en lo que podría estar ocurriendo en la dinámica legislativa en cada respectivo año. Efectivamente, el Ministerio de Hacienda nunca se ha planteado la posibilidad de hacer una única emisión. Hay temas importantes aquí, va a depender de las condiciones del mercado, tener una autorización que pueda, gestionar en el momento en el cual el mercado me lo está permitiendo. Te voy a poner un ejemplo. Hace 2 meses Costa Rica tenía una diferencial de tasas entre los bonos del Tesoro y los de Costa Rica prácticamente igual que el diferencial mundial. Y estábamos muy por debajo del diferencial latinoamericano. Esta discusión y este tiempo y no tener la autorización nos ha hecho que la situación se haya revertido. ¿Por qué es importante tener la autorización ahora? Porque voy a poder aprovechar esas ventanas del mercado para poder colocar mis títulos.
Costa Rica es uno de los pocos países a nivel latinoamericano que se tiene que hacer un proceso legislativo para hacer una emisión de deuda. Y eso hay que cambiarlo. Pero hoy las reglas están dadas, el país requiere esta autorización, pero no con una visión de corto plazo, de resolver un problema puntual, no, es de cómo podemos definir una estrategia de la deuda para que podamos alargar los plazos y que podamos distribuirla a lo largo de los años. Te decía ahora que en los próximos 4 años tengo que ir al mercado a recoger el 10% del PIB. Son 4 billones de colones cada uno de los años. La pregunta es si los costarricenses tendrán los recursos necesarios para poderle hacer, o quién se resultará dañado. Yo me pongo a pensar si un banco, frente a la posibilidad de colocarme a mí plata al 11%, como me llegó una oferta hace unos días, versus prestarle a un pequeño empresario a una tasa del 15%, ¿cuál decisión tomará? Y eso es lo que nos tiene que tomar o lo que nos tiene que preocupar como país. Y eso es lo que los diputados tienen que analizar en relación con lo que queremos hacer. Don Nogui, me pareció entenderle, y quisiera hacer un paréntesis para hablar de ese tema puntualmente, y hago un parafraseo más bien, que Costa Rica es uno de los pocos países que tiene que tener, digamos, aprobación legislativa, en este caso por constitución, para endeudarse en el exterior. Y dice usted que eso debería cambiar. ¿Cómo funciona en otros países y más o menos qué es la visión que usted tiene en ese sentido? ¿Que sea, digamos, a discreción del Poder Ejecutivo? No, es que hay un tema que aquí en Costa Rica se discute, pero que no estamos evaluando nosotros. El presupuesto de la República es aprobado por la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa se enfoca en la parte de gastos, pero no en la parte del financiamiento. Entonces, lo que nosotros, y digo nosotros desde el Ministerio de Hacienda, puede ser cualquier ministro de Hacienda que haya estado aquí, deberíamos llevar a la Asamblea Legislativa nuestra estrategia de captación de recursos en el mercado interno y en el mercado externo. Y eso debería ser parte de la discusión que los diputados hagan cuando se está aprobando el presupuesto. ¿Cuál es lo importante de esto? Que yo voy a tener la posibilidad de tener aprobado esas captaciones en el mercado internacional en el momento en el cual yo estoy estructurando mi presupuesto. Y no ahora que tengo que llegar a la Asamblea Legislativa cuando la situación está realmente complicada, para pedirle a los diputados que me permitan a mí tener recursos para poder, digamos, no presionar más las tasas. Por eso precisamente es importante que se aprueben los 6,000 millones, no como un tema para resolver un tema puntual, o sea, no como una opción para resolver un problema puntual, es para poder definir una estrategia hacia futuro. ¿Por qué? Porque los costarricenses se lo merecen. Entonces, no podemos estar teniendo arrancones y frenazos con el tema de la economía. A ver si le entendí esa parte, don Nogui. Entonces la propuesta sería, o lo que digamos, uno de los cambios que ustedes plantearían o plantea, o el escenario ideal, me parece entenderle, es que cuando se habla del presupuesto, ahí mismo también se hable de cómo captar recursos y no hablar de presupuesto, por decirlo así, en octubre o en noviembre o digamos en alguna época del año, y 6 meses después ver cómo captar recursos. Lo que me parece entenderles que no que haya que pasar a la Asamblea para pedir el permiso para endeudarse, sino que se hable de la posibilidad de captar recursos al mismo tiempo que se habla del presupuesto. ¿Le entendí bien? Efectivamente, en la mayor parte de los países la discusión en el Senado, en la Asamblea o en el Congreso, como le quieran llamar, se da en el momento de la aprobación del presupuesto, y ahí en ese mismo instante se le establece una serie de límites para poder determinar el endeudamiento, sea interno o sea externo, pero no tienen que ir con un proyecto puntual para una autorización. ¿Por qué? Porque el ejercicio presupuestario es el que va a definir, digamos, los límites de endeudamiento, pero la oportunidad de la salida al mercado tiene que estar determinado por las situaciones propias del mismo. Don Nogui, vea,
En alguna parte de esta semana, en una conferencia de prensa que usted realizó, me pareció entender, por lo que leí en prensa, que se urgía tomar una decisión para agosto. No sé si entendí bien el mes, porque usted me dice que es en enero que se vence. Entonces uno pensaría que de aquí a enero, obviamente la emisión y todo eso toma sus meses, pero todavía faltan, digamos, unos 6 meses. Pero me pareció entenderle que agosto. ¿Por qué la premura de agosto? Si es que le entendí bien que es agosto. A ver, hay un tema interesante en el mercado internacional. La mayor parte de los inversionistas cierran sus portafolios alrededor del 25 de noviembre, en el Thanksgiving. Y en este sentido, nosotros ocupamos entre 2 y 3 meses para poder hacer la emisión. ¿Por qué es importante esto? Porque el mercado prácticamente se queda sin inversionistas porque se van de vacaciones. Y cuando empiezan en enero, como a mediados de enero, llegan casi todos los colocadores de crédito importantes. Entonces llega Colombia, llega México, llegan los países que competirían con Costa Rica, pero también llegan las empresas. Llega Petrobras, llega Pemex, llegan empresas importantes. Entonces, todos vamos a competir por los recursos. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Queremos que haya bastantes oferentes en el mercado que nos permitan obtener mejores tasas. Por eso es la premura. Sí es cierto que vamos a tener un prefondeo, pero no necesariamente los recursos van a entrar inmediatamente, sino que lo normal es que se hacen las colocaciones y un tiempo después se hacen las transferencias de recursos al gobierno. ¿Por qué nos interesa hacer esto? Porque si vamos en enero, o si no podemos salir con nuestros títulos antes del Thanksgiving, no vamos a tener muchos oferentes y eso va a perjudicar las oportunidades de captar los recursos que necesitamos. Otro punto que usted mencionó y lo retomo es que ha habido algunos señalamientos efectivamente en el sentido de que sería más costoso o sería más alto el interés que se pagaría con estos eurobonos convertidos, relacionados con los anteriores. Es así, ¿verdad? Efectivamente, sí sería un poquito más alto. Sí, pero es un argumento falaz por una simple razón. Yo capto en el mercado a la tasa que prevalece ahí. El bono anterior se definió por las condiciones del mercado en el cual se emitió. Hoy estamos en un mercado, en un proceso de tasas altas que nos afecta por ir al mercado. Sin embargo, también afecta al mercado local y con una condición muy particular, que es tan pequeño que mis necesidades son tan grandes que probablemente las tasas que van a prevalecer, las cuales se estaría captando en el mercado local, están por encima de las tasas que estarían captando con los eurobonos. O sea, aquí lo importante es que podamos tener claridad de que el recurso que estoy trayendo del mercado internacional no está en el mercado local. Yo tengo que hacer la valoración de cuál es más costoso, pero también tengo que hacer la valoración de cuál es el impacto sobre los costarricenses. Si nosotros asumimos esa idea, lo que vamos a decir es que no vamos a ir al mercado internacional porque el bono con el que estoy saliendo es más alto, pero de ahí cuando capten el mercado local va a estar muy por encima de lo que podría haber captado en el mercado internacional y con una particularidad, a un plazo mucho más corto. Entonces la presión se queda en el mercado local, subimos tasas, pero adicionalmente a eso tenemos que pagarlo en un menor periodo. Don Nuevo, usted me corrige con esto que voy a decir, si estoy equivocado. Al modificar el reglamento para el tema de la regla fiscal, ya no va a fijarse a partir de lo ejecutado, sino lo presupuestado. ¿Entendí bien, verdad? Efectivamente. Eso va a hacer, o eso ha hecho, ese cambio ha hecho que algunos legisladores principalmente digan, bueno, no, eso no es apretarse el cinturón en materia fiscal, eso más bien es aflojarse el cinturón, aflojarse la faja, es lo que han dicho algunos, en el sentido de que más bien eso implicará un mayor
una mayor amplitud para gastar. En alguna medida es cierto que cuando se fija a partir de lo presupuestado y no de lo ejecutado, va a dar más recursos a cada institución, don Nogui. A ver, ahí también hay un tema que tenemos que aclarar. ¿Cuál ha sido el problema de la regla fiscal con el ejecutado? Que ha hecho que el presupuesto de las entidades o la capacidad de gasto de las entidades baje. Sin embargo, esto tiene un peligro, y ese peligro está determinado porque está haciendo que los bienes y servicios que provee el Estado no lo pueda hacer. Le voy a poner un ejemplo. Una entidad que tenía un presupuesto de 100 y gastó 90, la regla fiscal el siguiente periodo no se va a fijar con relación a los 100, sino que se va a fijar con relación a los 90. ¿Cuál es el problema? Que puede ser que esta entidad no haya podido ejecutar la compra de algún activo, y eso hizo que no lo pudiese comprar por dificultades. En el siguiente periodo, el presupuesto no le iba a alcanzar para comprar ese activo que ocupaba. Cosas tan ilógicas. Si usted llega y tenía, y le voy a decir, es un ejemplo real, una entidad tenía un alquiler que se desocupó. ¿Por qué se desocupó? Porque de ahí no habían ya funcionarios, porque estaban teletrabajando. El director financiero le dijo a la ministra que no iba a cerrar el contrato, porque si no en el siguiente periodo se quedaba sin presupuesto para alquileres. O cosas tan tontas como que, dada la pandemia, la gente salió de los ministerios y se redujo el gasto en electricidad, se redujo el gasto en agua, se redujo el gasto en una serie de servicios, en temas de mantenimiento, en diferentes cosas. Eso hizo que la entidad redujera su presupuesto, pero adicionalmente a eso, cuando los funcionarios regresaron, no tenían la capacidad de poder gastar. Redujera lo ejecutado, perdón, me parece, más bien. Exactamente. O sea, que entre más la entidad... Se subejecutó el presupuesto. Entre más vamos a ver, entre menos se ejecutó el presupuesto, la entidad, lo que implicó en alguna medida, en algunos casos, un ahorro, o en algunos casos un postergar un gasto, significa un castigo para la entidad la próxima vez. ¿Es eso? Exactamente. Y por eso el señor presidente ha señalado que el problema de la regla en el ejecutado es que es procíclico. Frente a una desaceleración de la ejecución del presupuesto, hace que la entidad pierda capacidad de poder proveer esos bienes y servicios. Entonces, ¿cuál es el problema de esto? Cada vez que usted es, digamos, ¿cómo decirlo? A ver, te voy a poner un ejemplo. Normalmente, los ahorros se hacen por sus ejecuciones presupuestarias. Era muy normal, antes de la regla, que los gobiernos definieran cuál era el nivel de su ejecución de los presupuestos. Entonces se decía, el presupuesto se va a ejecutar en un tanto por ciento, pero los recursos para la niñez, los recursos para las personas más vulnerables no se van a subejecutar. Entonces usted castigaba a las entidades, ministerios, etcétera, que subejecutaban el presupuesto para el siguiente periodo, porque no se puede priorizar, porque todas van a ir disminuyendo, y ese es un tema que es muy complicado. ¿Por qué? Porque al final del día el Estado provee bienes y servicios para la colectividad, provee educación, provee salud, provee justicia, y todos esos son digamos, servicios importantes para la paz social y para la gestión de nuestra sociedad. Es parte de nuestro Estado benefactor. Y en ese sentido, voy a aclarar algo también. El hecho de haber cambiado el modo en el cual medíamos la regla fiscal no ha hecho que gastemos más, de ninguna manera.
Más bien le voy a comentar. ¿Por qué no? Las metas con el Fondo Monetario Internacional están claramente establecidas y el gobierno va a cumplirlas. Para el 2022, el Fondo Monetario nos está solicitando tener un superávit primario del 0.7%. Las proyecciones en este momento es que vamos a tener un superávit primario del 0.9%. Y ahí está el compromiso de ahorro. Por eso no es justo decir que no hay un compromiso de ahorro del gobierno. No, ya está determinado. Otro tema que es importante, para el 2023 resulta que el compromiso con el Fondo Monetario es 1.3% del PIB de superávit primario. Eso significa que con todos mis ingresos yo soy capaz de pagar todo el gasto y todavía me está sobrando para poder pagar los intereses. Eso quiere decir menos deuda hacia futuro. Y voy a decirle que es la cosa más interesante. Con los eurobonos, con los 6.000 millones, yo puedo ahorrarle al país más de 1 billón de colones en los próximos 5 años. ¿Y por qué? Porque voy a tener tasas de interés más bajas, porque voy a poder hacer una mejor gestión de la deuda, porque voy a endeudarme menos cada vez. Tanto así que la relación deuda-PIB va a bajar del 66% al 65% en el 2027. Entonces, ¿cuál es el objeto que tenemos acá? Es que nos den la autorización para poder hacer una mejor gestión de esa deuda. Y el compromiso de contención del gasto está determinado por el acuerdo con el fondo y lo estamos cumpliendo. Hablar de una ruta de reforma, creo que este gobierno sí tiene una visión de integralidad en eso. A diferencia del acuerdo con el fondo, cuando se establecieron una serie de propuestas y proyectos para incrementar el ingreso, nosotros no estamos planteándonos eso como un elemento básico, no estamos aumentando el ingreso. Más bien, dada la eficiencia de la gestión, nuestros ingresos crecen de manera importante. Imagínense que nosotros tenemos, aún con el hackeo y todo, en este primer semestre del año, un incremento de ingresos de 2 dígitos. Y eso refleja el esfuerzo que estamos haciendo para aumentar la recaudación. El tema de tener un superávit primario proyectado mayor al acuerdo con el fondo refleja nuestro compromiso con la contención del gasto. Y yo creo que es más que evidente que eso es lo que nosotros estamos planteándole a los señores diputados, pero sobre todo a Costa Rica. El gobierno no quiere gastar más, quiere gastar mejor. Y para gastar mejor tiene que mejorar su flujo de caja. ¿Cómo hacemos eso? Con los eurobonos. Finalmente, don Nogui, cuando se ha aprobado en otras oportunidades eurobonos, uno siempre escucha al Poder Ejecutivo y al ministro o ministra de turno en Hacienda. Vaya silla complicada, por cierto, en la del Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Que no hay plan B, que es urgente, que no hay otra salida. Entonces, yo creo que en otras oportunidades, como se ha presentado ese elemento, como se presenta ahora, porque también yo entiendo que se ha planteado también en la idea de que no hay plan B, que no es otra salida, que es urgente, eso en muchas ocasiones puede hacer que la gente perciba el tema del cuento de Pedrito y el lobo. Ahora viene el lobo, ¿verdad? Ahora es urgente. Una vez que viene otra vez el lobo, es urgente. No sé si hasta cierto punto ese escenario les dificulta a ustedes convencer a los diputados de la aprobación. A ver, yo creo que aquí hay una cosa que la gente no está entendiendo, y hablar de un plan B no tiene sentido. ¿Por qué digo no tiene sentido? Porque las opciones son 2, obviamente. Mercado interno, mercado externo. Mercado interno, mercado externo. Exactamente, es muy sencillo. ¿Y sabe por qué? Porque no hay forma de aumentar la recaudación en el corto plazo.
Es que si usted me dijera a mí que yo voy a aumentar la recaudación en el corto plazo y voy a, no sé, recoger unos 3 puntos del PIB más, probablemente no ocupe los eurobonos. ¿Pero cómo? ¿Cómo frente a una asamblea que está diciendo no más impuestos? Y este gobierno está claro en eso. Nosotros no tenemos que poner más impuestos, tenemos que tener mejores impuestos. Pero la pregunta es, ¿entonces la asamblea está dispuesta a entrar en esa discusión? Yo no sé, creo que aquí el problema es que es muy sencillo decirlo. Siempre va a tener que existir otra opción, pero la opción no es un plan B como para llegar y estructurar algo diferente. El plan B es ir a subir las tasas. Y te voy a decir una cosa, el Banco Central acaba de colocar recursos a 800 días, al 8.53. 800 días son 2 años y 3 meses. Pero el vector estaba en 7.13 y los colocó al 8.53. Eso va a tener un impacto sobre el bolsillo de los costarricenses. El lunes yo salgo a captar y probablemente nosotros también vamos a tener que subir las tasas. Por eso la pregunta no tiene que ver con si hay un plan B. No, siempre hay una opción. La pregunta es si esa opción es cobrárselo a los costarricenses. ¿A través de qué? A través de tasas más altas. ¿Por qué? Porque las personas están endeudadas. Don Nogui, le agradezco muchísimo que sacara un rato de su agenda, casi 40 minutos, para explicar en profundidad este tema, la visión del Poder Ejecutivo y del Ministerio de Hacienda en particular acerca de este tema. La gente que nos está sintonizando tarde, los invito para que repase el programa. Lo vamos a repetir en todas las plataformas a las 8 de la noche. Lo va a encontrar en YouTube, lo va a encontrar en el micrositio de En Profundidad, de tal suerte que se pueda conocer la explicación de boca del ministro de Hacienda al respecto. Creo que es necesario también en próximas ediciones conversar con diputados acerca de este tema. Pero en lo que concierne el programa de hoy, le agradezco, don Nogui, que aceptara conversar unos minutos aquí en profundidad con nosotros. No, más bien muchas gracias, porque creo que es una conversación que le debemos a los costarricenses. Te agradezco que sea a través tuyo que podamos explicarle este tipo de cosas. En algún momento también deberíamos ver cifras para que la gente vaya haciéndose una idea de que esa retórica de que el gasto o esa retórica de que es más barato no es tan así. Y te voy a decir, la urgencia de esto es que sin eurobonos probablemente vamos a abandonar nuestra tendencia a disminuir la relación deuda-PIB y tendamos más bien a aumentarla. De verdad, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos los que nos han sintonizado y estamos para futuras ocasiones en que quieras conocer algo de parte del Ministerio de Hacienda. Es importante tener canales de comunicación con los costarricenses. Muchas gracias, don Nogui, y muchas gracias a ustedes también por acompañarnos aquí en profundidad. Les recuerdo, hoy a las 8 lo repetimos, en las mismas plataformas, lo va a poder encontrar en el micrositio de En Profundidad, en teletica.com a partir de mañana. Hoy mismo lo va a poder encontrar en YouTube de teletica.com y si Dios lo permite, los esperamos en una próxima entrega. Hasta entonces.